Bendiciones. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Bueno, para la alimentación, hay la venta de unos tamales y de unas empanadas muy ricas. Y bueno, aquí vamos a tener también las mesas para que usted pueda comer y demás. Juan Felipe y Mabel tienen un anuncio que nos van a dar, entonces por favor. Buenos días, bendiciones, ¿cómo están? Bueno, para los que no nos conocen, mi nombre es Mabel y mi esposo Juan Felipe, somos los líderes de Jóvenes Impacto y queremos compartirles un gran anuncio para nuestros jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Levanten la mano, peguen un grito. Bueno, y los demás también estén muy expectantes para que inviten a los jóvenes para lo que la
hemos desarrollado una serie de temas este mes acerca de avivamiento. Empezamos hablando acerca de Joel, de la palabra profética de Joel. Luego nos fuimos a lo que pasó en el tiempo del rey Josías. Estuvimos viendo qué ocurre cuando hay ese encuentro con la palabra, ese enternecimiento. Luego nos pasamos a lo que pasó en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, un pasaje muy conocido, el Pentecostés, y lo que eso se vio reflejado en el libro de los Hechos. Y llegamos hace 8 días a lo que pasó en Éfeso, a la conmoción que hubo en Éfeso históricamente. Y el miércoles afirmamos o reafirmamos el efecto integral que tuvo la reforma protestante en el siglo XVI y lo que hasta hoy, por la gracia del Señor, conlleva. Para irnos y seguir en esa línea cronológica, hoy nos correspondería hablar de uno de los moveres, visitaciones, avivamientos más grandes que ha habido en la historia, y es el avivamiento de Gales, ¿cierto? En Europa, en un lugar muy pequeño hoy que tiene casi 3 millones de habitantes. En su momento habían entre 300 350 mil habitantes cuando ocurre esto, y en esa línea vamos a compartir un poco acerca de lo que puede pasar o lo que genera cuando nuestros corazones tienen ese deseo, ese anhelo por ese avivamiento. Así que voy a orar a favor de usted. Padre, bendice mis hermanos, gracias por haberles traído hoy. Gracias, Señor Dios mío, por lo que vienes hablándonos, por lo que no solamente vienes hablándonos, sino que viene pasando, Señor. Hemos tenido momentos especiales como comunidad en lo personal, y hoy te pido, Señor, que tu palabra nos edifique. Gracias también por los niños. Te pido que hoy, Señor, aún me permitas, Señor, por el Espíritu Santo, tener claridad para con ellos, y que podamos, conforme tu palabra dice, que todos serán enseñados por Dios. Enseña tú, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Entonces hay un personaje que pues tendríamos que mencionar, y es Evans Roberts. Este hombre que nace de unos papás de fe, unos papás que son metodistas, y que tiene una experiencia especial a los 6 años. Es visitado por Dios, es tocado por el Señor, y de ahí en adelante sus familiares y los registros muestran de que se despertó en él una inquietud muy fuerte por acercarse al Señor. Se dicen muchísimas cosas, todas muy positivas, de la determinación de este hombre a la hora de acercarse a Dios, de qué tan firme era para pasar tiempo con Dios y para no negociar de alguna manera lo que eso correspondía. Este hombre a los 13 años es no solamente visitado a los 6, sino activado, y desde los 13 años empieza a anhelar un avivamiento, empieza a orar insistentemente. Él asistía a más o menos casi 2 kilómetros a una capilla que llaman Capilla Moriah, y tenía todos los días, después de salir de la mina, porque su papá tiene un accidente y a él le corresponde asumir pues ese rol, y él todos los días después de salir de la mina caminaba casi 2 kilómetros para ir a tener tiempo de oración. ¿Cómo la ve? Está animado ahí. Afortunadamente hoy hay megabús, bicicletas, ¿cierto? Y hay seguramente mejores condiciones y más seguridad que en el tiempo de Evans Roberts. Este hombre también es conocido por haber asistido a un momento especial con un evangelista, Joshua, que estaba pidiéndole a Dios y le estaba diciendo: Señor, dame un Elías de este tiempo, entrégame a alguien, permíteme estar en el momento donde alguien es impactado por el anhelo. Y eso que Dios le había colocado a los 13 años, esa inquietud, ese deseo, ese fervor, se une con un momento especial en el que asiste a un evento, y en ese evento este hombre hace un llamado y es conocido como la oración, la súplica: dobléganos, Señor, dobléganos, Señor. Y cuenta la historia que ese momento fue el activador ya en la vida de este hombre, y hace que empiecen momentos de oración, jornadas de oración genuinas, que se convierten luego en momentos de avivamiento. Este hombre desarrolla su ministerio. A los 25 años es visitado por el Señor y tiene una visión, y en esa visión él ve la mano de Dios que sale. Estaban mirando la luna, ve la mano de Dios y que llega y toca a Gales.
y de ese momento en adelante, durante más de 2 años, se convierten más de 100.000 personas en 5 meses. Esa es una de las pocas fotos que se pueden rescatar, que hablan de la movilización de gente de todos los lugares. Empieza a vir gente, luego vamos a estudiar el miércoles lo que llamamos el avivamiento de la calle Azusa, que es respuesta a las oraciones, y hay registros de este hombre, porque hay gente que va a Estados Unidos a ver lo que está pasando en Gales y se traen ese anhelo, y en el 1906 aparece el avivamiento de la calle Azusa. En esa línea tendríamos que ver el corazón de Dios por el corazón de estos hombres, de estos corazones en llamas, por Dios, por las almas, ¿cierto? El término común, las almas que son de Dios, por la gloria de Dios, pero también por ver el poder de Dios. Había ese corazón, ardía por eso, por Dios, por los que Dios ama, por la gloria de ese Dios, y por, después de ser glorificado Dios, que manifieste Dios ese poder. En ese momento, ¿cierto? Aparecen unas manifestaciones. Ahora, nadie tiene un manual cómo darle manejo a un avivamiento. Ustedes hace poco vieron lo que pasó se me olvida el estado, acá en Estados Unidos. ¿Sí ve? Esa es la falta de ir a Estados Unidos. En la universidad, ¿cierto? De Kansas, ¿cierto? Es que lo olvidé. ¿Qué ocurre? Era tanta gente que visitaba que el pueblo colapsó y el alcalde tuvo que decir que no había entrada. Sí, claro. Parte de lo que ocurrió fue que todo colapsó. La visita de tantas personas queriendo conocer, experimentar, colapsó. Hay una frase de muchas frases, esta me llamó mucho la atención. Lo que necesitamos es una nueva visión ¿de qué? De la cruz, que ese amor suyo, poderoso, y que todo lo abarca, ya no sea una influencia irregular y vacilante en nuestras vidas, sino la pasión dominante de nuestras almas. Oiga, algo de todos los días, no algo relativo. ¿Qué efectos tuvo? Pues lo hemos dicho, que tiene que verse, aparte de una visitación, un avivamiento tiene que tener unos efectos masivos. Hay mucho que decir, hay hartos videos, hay documentales, hay libros, pero someramente me llama la atención la cantidad de personas que fueron alcanzadas. Y cuando hablo de 100.000 personas, no es que gana un evento, sino que tienen actos literales en los que manifiestan que se han arrepentido. ¿Y cómo se ven reflejados? En lo social. Se acabaron los delitos. Hay registros que muestran que los jueces no tenían a quién juzgar, que los lugares de licor, en especial los mineros que eran tan afectados por estos hábitos, tienen la posibilidad de ser libres. Que el trato con los animales, eso me llamó la atención. ¿Cómo les parece que los caballos estaban tan acostumbrados a que obedecían a los malos tratos, que luego cuando los trataban bien ya no obedecían? ¿Me parece curioso eso? ¿Cierto? Este caballo yo no sé qué, ya no, ya tuvo que cambiar la forma. Aparte de la prosperidad que trae, ¿por qué? Pues porque la gente es más productiva, la gente deja de gastar el dinero en lo que no es, la gente empieza a invertir en su familia, y había, como ya lo hemos visto, visitación de una cantidad de personas, y eso genera que haya un cambio en la economía. Y también hubo cambios en lo eclesial. Este hombre era calvinista y entonces hubo una apertura para que las mujeres tuvieran participación en las actividades de culto, y la parte tan litúrgica pues cambiara, porque el Espíritu Santo estaba tomando todo su lugar. Ahora, básicamente, ¿qué podríamos decir que vemos reflejado en ese avivamiento que creo que para usted y para mí tendría que tener efecto hoy? ¿Cierto? Anhelo genuino. O sea, alguien que verdaderamente anhele, alguien que tenga la expectativa de que puede pasar algo más, y de que ese algo más tiene que empezar en usted, no en otro. Porque se puede hacer fácil pensar, ¿cierto? Venga, qué rico un avivamiento, pero que yo no esté involucrado. Lo que ocurrió en el corazón de este hombre es que tenía un anhelo genuino. Durante 13 años oró, buscó, se acercó.
Cuentan que él cuando estaba en la mina llevaba su Biblia y que cuando entraba la gente, cada uno de los que iba entrando le iba dando un pasaje de la escritura y que cuando salía le decía, ¿cómo le fue con la reflexión de ese pasaje? O sea, antes del momento sobrenatural, del toque del Espíritu Santo, había un hombre que tenía ese anhelo genuino, pero no solamente se quedó en el anhelo, sino en la ¿qué? Búsqueda constante, no aislada. Constantemente estar buscando, constantemente estar acercándose. De hecho, no es conocido por unos sermones elocuentes, al contrario, es conocido porque llegaba un momento, oraba 3 horas y luego se levantaba y predicaba 15 minutos. Y a veces cuentan que no predicaba, sino que citaba textos de la Biblia y se iba por un lugar para de pronto alguien que piense, no, está en mi habilidad, en mis dones. Al menos no hay registro de eso. Se necesita paciencia y una paciencia madura. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. Si bien nosotros estamos en esa búsqueda, tenemos que saber que es en el tiempo y en la forma de Dios. Entonces podemos llegar a la frustración, podemos llegar al cansancio, a la tristeza, y se necesita ser pacientes. Aparte de eso, ¿qué se necesita? Un convencimiento, o sea, alguien que sí o sí esté seguro de que por encima de lo que vea, Dios está haciendo algo. ¿Y cuántos les da duro eso? Ahorita tuve que decirle a alguien, venga, ¿por qué no hay más sillas? No, que el ojo, espere, es que estamos esperando que, gracias a Dios, esta semana compramos una silla blanca, ¿por qué no bajan las sillas? ¿Por qué el ojo? ¿Por qué no? Es preferible, ¿cierto? Que se quedaron sillas sin ocupar. Necesitamos que las circunstancias no sean las que nos guíen, sino que efectivamente estemos convencidos de que algo va a pasar. Y lo digo desde lo más básico hasta lo más profundo. Disposición. ¿Por qué? Porque llega el momento donde pasa algo y usted ese día no está dispuesto. Ese día no sentí. O dijo el expresidente, no lo querí. De los mismos creadores. Entonces, ¿se imagina usted anhelando, va bien, buscando, va mejor, esperando, súper bien, convencido, oiga, y el día no lo querí? No. Hay mucho de este hombre de su disposición. De hecho, más adelante, lastimosamente, no tenía inteligencia emocional y fue afectado psicológicamente. Tuvo 4 episodios de depresión. Hay muchas cosas difíciles que vivió y parece que preparó mucho el espíritu, pero como que no preparó ni las emociones ni el cuerpo para el avivamiento. No me voy a concentrar en eso, pero hay que reconocerlo también. Y disponibilidad. ¿Usted estaría dispuesto a una administración, a un movimiento de Dios, que estuviéramos 5 días? Pastor, pero si hay ducha donde uno bañarse y todo, ¿cierto? Porque en 5 días, claro que usted imagina la presencia del Señor, eso le quita uno el olfato y todo. Pues tiene que ser, porque yo no me imagino un Dios. Pero hay registros de momentos de oración y intercesión de 5 días. En el desierto los zapatos ni la ropa se afectaron, así es. Sí, lo que ocurre es que, por eso cuando uno ve eso, uno dice, uy Señor, ¿qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Algo genuino de Dios. Pero por eso lo coloqué en ese orden. Bueno, Dios me guió a ese orden porque pues para llegar a disponibilidad total pues tiene que haber un anhelo genuino. ¿Cierto? Nadie va a tener disponibilidad total sin anhelo genuino, sin búsqueda constante. En esa orden vamos a ver básicamente, pues porque a mí me inquietó, venga, ¿y de qué se trataba el avivamiento? O sea, venga, ¿cómo funciona? Y hay 3 puntos básicos que quisiera compartir, que no es la última revelación, o sea, no vaya a creer que es que estaban predicando un sermón lo último, no, lo que usted y yo sabemos, pero con una convicción y en una determinación muy grande. ¿Y cuál es? El convencimiento, el reconocimiento del pecado. O sea, en este momento
lastimosamente, como dice el profeta, a lo bueno lo llaman y a lo malo, a las tinieblas luz y a la luz tinieblas. Pero eso no ha sido hoy, eso ha sido siempre. Lo que ocurre es que hoy hay muchas más formas de pecar, más moderno el pecado, más creativo, pero siempre la naturaleza del hombre pecador. Entonces, este avivamiento se basa en una enseñanza o se basa en un llamado de que la gente pueda reconocer el pecado y llamarle pecado. Yo siempre he compartido que es una falla cuando nosotros empezamos a colocarle esos rótulos que no corresponden y me equivoqué, cometí un error, cometí una falla, pero según la Biblia lo llaman pecado, y mientras que sigamos llamándolo así, pues no nos vamos a arrepentir, porque uno no se arrepiente de una falla, uno no se arrepiente de una embarrada, uno se arrepiente de ¿qué? De un pecado. Y este pasaje me parece importante. Dice, en aquella ocasión algunos que habían llegado contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a los galileos cuando ellos ofrecían sacrificios. Jesús respondió, ¿piensan ustedes que esos galileos por haber sufrido así eran más pecadores que todos los demás galileos? ¿Y usted qué cree que por qué Jesús les dijo eso? ¿Por qué Jesús les dijo, ustedes piensan que la gente, por qué cree que les dijo eso? Porque la gente sí piensa que la forma como alguien muere, ¿cómo sería de malo? Le quitaron 2 ojos y le bendito Dios. Algo de, ¿usted ha escuchado eso? Porque pareciera como, claro, que la forma como alguien muere, entonces eso determina que. Y aquí hay una confrontación de Jesús. Les digo que no, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo no, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se queden. O sea, chicos, niños, jóvenes, mujeres, damas, caballeros y niños. Hay una realidad espiritual que es la única forma a través del cual entramos en el reino, y es el arrepentimiento. Pero para arrepentirse tiene que haber un convencimiento de pecado. ¿Cómo hace usted para ofrecerle a una persona una medicina si primero esa persona no está consciente de que está enferma? Y muchas veces nosotros le hemos dicho a una persona que se arrepienta, pero no le hemos dicho la magnitud del pecado. No le hemos llevado por la escritura y le hemos recordado que por cuanto todos pecamos están destituidos de ¿qué? O sea, lo medular de este momento fue que hubo una predicación enfocada a la condición del hombre en su pecado y a la necesidad del arrepentimiento como el único medio. ¿Y por qué? Pues porque usted sabrá que desde la tradición se habla de las obras y desde la comunidad cristiana del servicio. En la iglesia tradicional la gente se salva por obras y en los cristianos por servicio. Si usted le sirve al Señor, y entonces la gente vive conectada al Señor porque le sirve al Señor, así no tenga comunión con el Señor y nada. Pastor, ¿en serio? Sí, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos y liberamos. Meros dones, mero servicio y nada de comunión. Y el Señor dijo, pero tan raro que yo a usted no lo conozco. O sea, usted trabaja para mí, yo no lo conozco a usted. Por eso a Pablo le fue tan bien. ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y qué quieres? O sea, yo no voy a trabajar para alguien que no conozca. En el cristianismo, o sea, repito, en la fe tradicional es por obras, por regalar mercados, pero acá en la fe cristiana es por servicio mío. Y igual de malo los dos. El servicio tiene que ser la consecuencia de mi comunión. De hecho, Jesús en Marcos 3:13 los llamó para que estuvieran ¿con quién? Con Él, y para enviarlos a predicar. Y luego lo vemos en Hechos 4:12. Estos son del vulgo y sin letras y han estado con Jesús. Se cumplió. Cuidado cuando el enemigo quiere engañarnos. Podríamos volver a esa predicación hoy. ¿Creen que hoy también tendría relevancia una predicación que lleve a la gente al reconocimiento del pecado y a la necesidad del arrepentimiento como el único medio para entrar en el reino? Dígame para yo seguir. Si no dice amén, ni va para esa ni nada, yo me voy a quedar en el punto hasta que usted diga algo. Y necesitamos acabar rápido por los niños y porque estamos en la feria. Todos somos, o sea, hoy hay un entendimiento. Le quiero decir, Jesús se enfrentó con el mundo religioso. ¿Y sabe qué pasó?
los fariseos sentían que ellos no necesitaban. ¿Se acuerdan la oración del fariseo cuando entró al templo? ¿Usted la recuerda? Señor, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Puede que hoy usted y yo estemos sintiéndonos mejor que los otros hombres y no igual de necesitados. No hay un tamaño del pecado. ¿Por qué? Porque la sociedad en que vivimos los pone de tamaños, pero no solo de tamaños, sino que los clasifica. De hecho, la tradición tiene pecados veniales, capitales, ¿cierto? Y acá en la fe cristiana también, porque cuando usted dice fulano cayó, ustedes ya saben que cayó. Claro, usted mismo sabe que es adulterio, fornicación. Usted, nadie cae en mentira, en orgullo, nadie cae en robo, nadie cae en chisme, nada. Por eso nadie cae, el único que cae es el que comete una inmoralidad. Y por eso la gente vive en inmoralidad y se queda callado para no caer. Y yo le hablo porque yo estuve ahí, yo forniqué y me hice el bobo y me autodiscipliné. Le ha pasado a usted, el Señor me lo muestra a mí. Y le servía al Señor también. Y por la gracia del Señor, como dice la Biblia, hay pecados que a los hombres se les revelan antes de que vengan a juicio y a otros después. Así toda buena obra y la que hay de otra forma también. O sea, así sea en la autopsia sale que tenía cáncer. Pero sale. Hoy le voy a decir, necesitamos un convencimiento de que no hay cantidad de pecados ni calidad de pecados. Hay pecado que nos separa de Dios y la única forma es a través del arrepentimiento, la fe en la obra de Cristo Jesús, el convencimiento que me da el Espíritu Santo para yo arrepentirme y permitir que el Señor. Y usted podría decir, pastor, ¿en serio empezó un avivamiento así? En serio así empezó. O sea que estamos a nada para que empiece uno. Pastor, o sea que usted en serio está diciendo que nos arrepintamos. Seguro. Pues la misma enseñanza del hermano Juan en Joel. Y entonces derramaré mi espíritu. Y el entonces viene poco de cosas, ¿cierto? Todos seremos ¿qué? Juzgados. Todos nos vamos a presentar delante del Señor y vamos a compadecer ante Él. Y solo en Cristo está la salvación. No hay religiones, no hay obras, no hay personas, solo un solo mediador. Lo siguiente que fue la base de este avivamiento fue a Jesús, confesarlo, predicarlo y manifestarlo. ¿Y por qué? Pues porque, déjeme, le digo, usted ve gente que hoy que está de moda el pescadito, ¿usted cree que hoy hay gente que confiesa a Jesús? Sí. A ver, ¿de cuánta de la gente con que usted habla todos los días usted encuentra a alguien que diga, no, Jesús, no, lo mío es Mahoma? No, lo mío, no. Al contrario, la fe cristiana, lastimosamente, pues cada día tiene más fervor, pero no más profundidad. Antes era más complicado ser cristiano, ¿sí o no? Hoy no, hoy es normal. Yo soy cristiano. Pues claro, yo sí, es un lugar. Pero, claro, yo he dicho antes la frase de mi amigo Juan, que dice, antes había más religión, pero había más gloria. Una falla, porque algunos que crecimos en esa izquierda cristiana tan brava, ¿cierto? Casi con el mal de Elías, quedo yo solo y me buscan para matarme. Yo lo he dicho, pero es en serio, y los que saben de lo que hablo no me dejarían mentir. Entonces, ojo, no solo es confesar, sino predicar a Jesucristo y manifestar la vida de Cristo en nosotros. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y juzgará a los vivos y a los muertos, te doy solemne encargo. ¿Predica qué? Ese es el problema, se predica un poco de cosas, menos la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización y cumple los deberes de tu ministerio. Ojo, ¿será que hoy, así como hace 100 y algo de años,
Hay un deber, una responsabilidad suya y mía de predicar el evangelio. Ahora, vamos a ser sinceros acá, vamos a hablar entre usted y yo, pero con la mera sinceridad. ¿Usted predica más hoy o más cuando se convirtió? Alguien que me digan, predico más hoy que cuando me convertí. Hoy predica usted más, listo. ¿Alguien más se anima? Vanessa también y Claudia. Algunos predicamos menos hoy que cuando nos convertimos. Muchas gracias. ¿No me parece que por alguna razón que yo no sé, antes no sabíamos casi versículos, no sabíamos doctrina, pero había tanto fuego por el testimonio que hablábamos más del Señor? Y por alguna razón dejamos de predicar, dejamos de testificar. Pero lo otro también, ¿sabe qué es? Que nos pusimos a andar con puros cristianos. Y claro, pues nosotros no hacemos sino hablar de otros cristianos, porque eso es lo que hace un cristiano con otro cristiano. Orar, no, hablar de otro cristiano. Para orar, está en la iglesia, genial. Está bien. Para orar. ¿Por qué? Porque hay que predicar, según Pablo, porque hay un juicio, porque hay un momento donde Dios juzgará a los vivos y los muertos. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde va a haber intolerancia doctrinal, no van a soportar la sana doctrina. ¿Y por qué? Porque van a llegar las fábulas y los mitos. ¿Y qué hay que predicar? Hay que predicar, hay que corregir. Imagínese usted a toda hora corrigiendo y no animando, pero a toda hora animando y no corrigiendo. No. Entreveradito. Corrija, anime, enseñe, anime y corrija. Sí, y aplique, y con toda paciencia, así como le tuvimos a usted, téngale a otro, porque eso sí, se le empieza a uno a olvidar que uno era complicadito, ¿cierto? Persista, con pertinencia, a tiempo y fuera de tiempo, con paciencia, con doctrina, o sea, con forma clara de enseñanza. Oiga, y tiene que ser capaz de soportar, de ser paciente, de ser tolerante, que está hoy de moda. Oye, tienes que ser más tolerante. Sí. Para cumplir el ministerio, el llamado. Si hoy volvemos a reconocer el pecado y a no categorizarlo, sino que a ver la única obra de Cristo, y hoy dejamos de animar a la gente a que se acerque a Dios para que la vida le cambie, y volvemos a una predicación cristocéntrica, a una predicación del evangelio de la cruz, y acompañamos eso por una acción intencional, diaria, de predicar en todos los lugares, de todas las formas, probablemente estemos ahí sí que a menos nada, porque eso fue lo que ocurrió. Pasó algo en la iglesia para que pasara algo en la sociedad. La tercera base de este movimiento espiritual, bueno, quiero citar aquí un pasaje que me gusta mucho. Dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el ministerio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me decidí más bien estar entre ustedes y no saber cosa alguna, excepto a Jesucristo y de este crucificado. Es más, me propuse entre ustedes con tanta debilidad y temblando de miedo, y no hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración de poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Probablemente antes usted y yo, como lo dice Pablo, éramos más sencillos, menos elocuentes para predicar, pero puede que más efectivos. Dice la Biblia que ellos predicaban, la iglesia del primer siglo. Dice: y todos los seguidores iban en el templo todos los días y también se reunían en las casas. Los apóstoles por su parte no dejaban de enseñar y anunciar la buena noticia acerca de Jesús y que era el rey elegido por Dios. No habían distinción entre sinagogas, plazas, casas, ríos, areópagos, cárceles, mares. No estaba ligada la predicación a un auditorio, a este lugar. No, porque el mensaje lo llevo yo, y mi propia vida es un mensaje, pero comparto el mensaje de Dios. Asimismo,
hay una línea acá de que ellos tenían el compromiso de obedecer al Espíritu Santo. Pero para eso primero hubo esos tiempos de oración, esos tiempos de intercesión con los que empieza este avivamiento en Gales, están enfocados en eso mismo que pasó en Hechos de los Apóstoles. Le enseñó el hermano, 10 días, no sabían cuánto tiempo eran, pero eran 10 días en el deseo de recibir una promesa, de ser investidos del poder de lo alto. Ahora, ¿investidos para qué? Para testificar, para que ese testimonio fuera lo suficientemente fuerte, convincente, para que las personas, como pasó en Hechos 2, terminaran arrepintiéndose, bautizándose y uniéndose a la comunidad de fe. Mire esto, tiene que haber ese anhelo por buscar. Dice la Biblia en Hechos 2, 1 al 3, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos, y aparecieron entonces unas lenguas como de fuego y se repartieron y se posaron sobre los que estaban allí. No hay un avivamiento que no sea precedido de una necesidad espiritual, de una búsqueda por el bautismo del Espíritu Santo en unidad y en oración. Repito, no hay un precedente de un avivamiento, desde los bíblicos hasta los históricos, que no esté precedido de un momento intencional de búsqueda de la llenura del poder del Espíritu Santo. Porque si eso fue lo que pasó en los discípulos del primer siglo, pues ¿qué le hace pensar que nosotros no? ¿Está dispuesto a orar con otro? ¿Está dispuesto a apartar tiempos para intencionalmente buscar esa fortaleza, esa llenura, ese bautismo del Espíritu Santo para testificar? Ahora, no solamente se llenaron, dice la Biblia en Hechos 8 que después de que Felipe va y predica en Samaria, ellos descienden, y dice la Biblia que esos que se habían convertido, ellos oraron, dice, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron al Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. O sea, qué chévere que usted busque, qué chévere que usted reciba, pero pregunta, ¿está dispuesto a ir y ministrar a otros? Lo vimos hace 8 días cuando estudiamos Éfeso. Pablo vio que esas personas, aunque estaban hasta el bautismo de Juan, no tenían el conocimiento de la llenura del Espíritu Santo, y él camina en eso. Usted y yo estamos dispuestos a ir y ministrar, no, solo a recibir. Entonces, ¿para qué va a recibir si no va a ministrar? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis. O sea, recibir el poder tiene que verse reflejado en ministrar a otro. De lo contrario, perdón, no tiene ningún sentido. Ahora, luego ¿cómo se ve? En obedecer. Esos que eran llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, ¿sabe qué pasaba? Le obedecían a ese Espíritu Santo. Felipe estaba en un avivamiento, estaba en una visitación de Samaria. Usted ha leído, dice la Biblia que había gran gozo, que la ciudad había sido conmovida. Y el Espíritu de Dios, un ángel le dijo que se acercara, que saliera el camino. Y luego dice la Biblia que el Espíritu de Dios le dijo que se acercara al carro de un funcionario que venía de Etiopía. Y es ahí donde aparece el primer no judío alcanzado para la fe cristiana, el etíope. ¿Estamos dispuestos, pastor, a ser bautizados? Sí, pero a ministrar, no. No. Listo, alguien está dispuesto, ¿cierto?, a buscar esa llenura, ese poder, a ministrar a otros, pero después a hacer lo que a mí me parece. Entonces hay otro error. Pero esta gente, a ver, imagínese usted viendo una ciudad conmocionada por el poder del Evangelio, y que luego el Señor lo guía a usted a que se vaya para un camino más bien peligrosito. Yo creo que muchos de nosotros diríamos: Señor, usted está equivocado, yo creo que usted ahí está fallando. Claro. ¿Y sabe por qué? Pues porque nosotros medimos las cosas por números. Usted llega y ve un lugar con harta gente y piensa en ir a predicarle solo a uno y dice: no, eso no es de Dios. Pero estaba impactando a una persona que usted y yo ya hemos estudiado esa historia para ahí 4 veces, yo creo. Se anduvo 3 meses, una cantidad de kilómetros, aprendió otro idioma, estuvo dispuesto a desafiar sus costumbres. O sea, un tipo que tenía hambre de Dios, y el Señor galardonó eso.
Entonces, hoy voy a decirle, esta gente, y en este caso Evan Roberts, estuvo dispuesto a escuchar. Imagínense que la historia cuenta que había lugares donde lo querían tener y él decía, no, yo no voy a ir porque Dios no me guió allá. Y que llegaba a una ciudad y ni siquiera llegaba a decir en qué congregación estaba porque no quería que dependiera de él. No hay fotos de él predicando porque cuando llegaban y entraban los fotógrafos se escondía detrás, temeroso de que se llevara la gloria. ¿Cierto? Más o menos así como nosotros. Nada de fotos. No, mentir, yo no con lo de las fotos, no, está bien. Y no solamente obedecer el llamado, sino atender ese mandato. ¿Cómo le parece que el mismo que le dijo a Pablo que fuera, luego le dice, Pablo, no vaya a Asia, no vaya a Bitinia? Y luego le muestra a un varón macedonio, dispuestos a hacer y dispuestos a no hacer. Yo no sé, pero me da por pensar que como uno le empieza como a coger ventajita, Pablo dijo, no, pues yo voy para Asia y para Bitinia, pues voy a predicar, ¿yo para qué voy a orar? No, pero me da por pensar, porque como yo lo he hecho, ustedes no han hecho cosas sin orar, ¿sí? También como yo, solo porque piensan que son buenas, porque al ojo uno dice, ¿y eso qué de malo va a tener? Pues no, pues, a ver, ¿a qué iba a hacer a Pablo a Bitinia? Pero el Señor le dijo, no, para allá no es. Pero lo lindo es que él estuviera dispuesto a escuchar. Hoy, si vamos a querer un avivamiento, vamos a necesitar buscar, ministrar, obedecer y atender. El avivamiento es llevado por ondulantes olas de cánticos sagrados. Es el canto, no la predicación, el instrumento más eficaz para conmover los corazones de los hombres. Evans tiene frases de la adoración muy profundas, muy demasiado. Sí, es que el hombre, la verdadera oración es dar a Dios, no recibir de Dios. Dar a Dios y no darnos a nosotros mismos es adorar. Dame, hijo mío, ¿qué? Y observe mis ojos. ¿Ha escuchado ese texto? Corazón en llamas, un corazón avivado. Estoy seguro que Dios nos va a permitir eso. Estoy seguro que el Señor nos está disponiendo para eso. Quiero que se ponga de pie y quiero pedirle que vamos a orar, y quisiera si los niños pueden venir acá para que, chiquitos, vengan acá, por favor. Felicitaciones, se comportaron excelente. ¿Se durmieron? No. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué le habló Dios, qué le ministró el Señor? Aquí sí me toman una foto, ahora sí, ahí sí no toman las fotos con todos estos niños. Gracias. ¿Alguno de ustedes quiere compartir? Corramos para acá. Algo que Dios le haya hablado, le haya ministrado, haya entendido. Gracias. Pero estoy hablando. Chicos, jóvenes, niños. ¿Alguno quiere compartir algo de lo que Dios le habló, algo que haya quedado en su corazón? Que los de corazón limpio verán a Dios. Wow, amén. Así es. ¿Alguien más, chicos? Mira, la hija mía tímida. Está raro. Muy bien. Ustedes quieren orar por estos chiquitos y pueden unirse conmigo a creer que estamos a nada, según acabo de predicar yo, a nada, a que nos arrepintamos.
a que tengamos una determinación de confesar, predicar y manifestar a Jesús. A nada, a obedecer al Espíritu Santo, a ser guiados por Él. Es sencillo, es bíblico, es real. Padre, quiero orar en el nombre de tu Hijo Jesús. Quiero agradecerte, Señor, por permitirnos hoy no solo conmemorar o recordar, Señor, un avivamiento, sino saber que es real en nosotros. Señor, oro porque haya ese anhelo, esa búsqueda, esa paciencia, esa convicción, esa disposición y esa disponibilidad. Señor, tú no has cambiado, tú eres el mismo. Yo quiero colocar estos niños delante de ti y pedirte para que ellos hoy, Señor, como pasó con ese hombre Evan Roberts, la historia dice que a los 6 años pasó algo en él. Aquí hay algunos de ellos que tienen 6 años, menos o más, pero que desde los 13, Señor, no paró de orar hasta los 25 que vivió un avivamiento. Señor, yo creo lo que predico y yo quiero pedirte, Señor, que en nosotros ellos vean un ejemplo, que en nosotros ellos vean una convicción. Padre, yo quiero pedirte que empiece lo que estamos orando, lo que estamos anhelando, empiece con ellos. Porque en los corazones limpios, Señor, Espíritu Santo, ahora, niños quieren levantar las manos, cerrar los ojos como una señal de recibir algo de Dios. ¿Sí? Levanten las manos. Señor, visítanos, coloca eso que viene de ti, Señor. Tu palabra dice que en el corazón de Jeremías había un fuego que era más fuerte, Señor. Señor, que a través de estos pequeñitos, Señor, haya manifestaciones de poder. Señor, que estos niños se sientan encomendados por ti. Señor, permítenos ver, como dice Joel, que empiezan los niños, Señor. Niños profetizando, jóvenes viendo visiones y ancianos soñando sueños, pero empieza con los niños. Espíritu Santo, yo lo creo. Yo como señal coloco mi mano, Señor, y pido que hoy tú, Señor, tú mismo, Señor, te encargues de obrar. Niños, no se queden con la boca cerradita, oren a Dios por eso, clámenle al Señor. Yo un día fui un niño
mí me consagraron delante de Dios. Y en mí se cumple la Biblia cuando dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Alguno de ustedes Dios le colocó algo, un versículo, un texto? Sí me colocó una reflexión, que es que nunca es tarde para orar, ni temprano para orar, ni para recibir, ni para compartir. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? Dios le colocó un texto, un sentir. Muy bien, gloria a Dios. Señor, te doy gracias por este momento y oro, Padre, para que nos permita, Señor, pues yo te pido, Padre, que haya una confirmación también de lo que estudiamos acá, como lo ha habido, Señor, estos días que ha sido tan sobrenatural. Permítenos, Señor, tener un tiempo de compartir. Bendice esa feria, no solamente desde lo natural, desde que hayan ventas, alianzas, sino desde que haya comunión y haya algo del Espíritu, Señor, sobrenatural. Gracias, Señor, por permitirnos tener este lugar, y permite, Señor, que seamos bendecidos. Bendice la iglesia tuya en esta ciudad, en este departamento, y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, un abrazo. Ustedes todos me pueden abrazar, hacer una fila y abrazamos. Bueno, bien, pueda tomar el refrigerio, salude, abrace y siga para la feria. ¿Qué? Ah, sí, yo me quiero sentar con todos los niños. Préndame la luz. Dance like there's no tomorrow.